Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan todos bien? Vamos a compartir entonces golondrinas del arte. Cruzamos las fronteras y los mares, desafiamos también mil tempestades para poder vivir. Llegamos con las alas ya cansadas, con las alas cansadas de volar, por montañas, por valles y cañadas, pero con muchas ganas de cantar. Golondrinas viajeras que el arte supo retratar. Al llegar el mes de febrero, cuando sus polluelos hayan emplumado, engordado y sepan volar, cuando el sol asome sus crestas en el horizonte, el 16 de febrero emprenderán el camino de 12.000 kilómetros de regreso a la misión de San Juan de Capistrano, donde en gran fiesta y sonar de campanas los recibirán el 19 de marzo, fiesta de San José. Serán 32 días de vuelo, sin parar a comer ni a beber, solo por las noches a dormir. Llegan las golondrinas a Goya. Aquí viene la especia rabadilla canela, luego de recorrer 12.000 kilómetros en 30 días. ¿Sabías que 120 gramos de grasa le alcanzan como combustible para ese viaje? Si fueses golondrina, ¿cuántos viajes podrías realizar? Aquí tenemos un bello afiche, Return of the Swallows, Mission San Juan de Capistrano, que nos muestra cómo en este monasterio de California se las espera, después de todo el recorrido que hacen desde nuestro país, en Goya Corrientes, 12.000 kilómetros hasta ese lugar. La esperan con gran fiesta y con mucha algarabía. Existen aproximadamente 80 especies de golondrinas en todo el mundo, de las cuales 14 se pueden apreciar en la República Argentina. Pueden llegar a medir hasta 19 centímetros de largo y tienen las alas fuertes y largas. Su cuerpo aerodinámico está adaptado para vuelos rápidos y de largo recorrido, pero saben, se pueden confundir con otras dos especies. La golondrina común, Hirundo rústica, que suele tener el frente y el mentón rojos, se confunde a veces con el avión común, el de Lichón urbica, y el vencejo común, Apus apus. Todas estas especies se dan en varios continentes, pero por lo general las migraciones se dan dentro del mismo continente. Entonces, podemos confundirlos con estas dos especies, pero igual las tres son bellísimas y las tres son migratorias. Nuestra charla trata justamente de la primera, de la Hirunda rústica. Esta es una bella imagen, una bella foto del monasterio donde van, que fue todo un misterio hasta que se descubrió de dónde venían. Este es el monasterio San Juan de Capistrano. Ya llegaron la semana pasada, ya el jueves pasado, las esperaron con gran algarabía y hacen muchas fiestas, sonar de campanas. En Goya también las esperan de regreso. Es un viaje de 12.000 kilómetros. Uno de los misterios más antiguos e insondables de nuestra historia es el viaje migratorio que hacen las golondrinas desde Goya hasta San Juan de Capistrano, en California, Estados Unidos, y viceversa. ¿Cómo puede un frágil pájaro dotado de un cerebro diminuto encontrar 2 veces al año el mismo camino que le permite realizar un largo viaje de 15.000 kilómetros? Todos los años las golondrinas viajan miles de kilómetros buscando el calor de la primavera y un lugar donde anidar. Este fenómeno se repite en diferentes lugares del planeta, como les comenté recién, como San Juan de Capistrano, Estados Unidos, y la ciudad de Goya, en Argentina. En la ciudad de Goya se las espera el 24 de noviembre con una serie de festividades en su honor, junto al Monumento de las Golondrinas, ubicado en Plaza San Martín, lugar preferido por estas avecillas para anidar. Este año, por motivos de público conocimiento, lamentablemente no se las pudo esperar. También lo hacen en el campanario de la Iglesia Catedral Nuestra Señora del Rosario, en Plaza Italia, y justamente donde se encuentra la costanera de Goya también. Las golondrinas provenientes de San Juan de Capistrano hicieron que los respectivos jefes comunales
firmaran una declaración donde ambos municipios se constituían en ciudades hermanas. Al finalizar el verano, en el hemisferio sur, migran nuevamente hacia el hemisferio norte, donde una multitud los espera para agasajarlos en dicha misión. Casi todos buscan la compañía del ser humano, conviviendo con él en las grandes ciudades y poblados. Vuelan exclusivamente de día y pueden desarrollar velocidades de hasta 120 kilómetros por hora. Generalmente vuelan siempre al lugar donde han anidado en la temporada anterior, por lo menos uno de los componentes de la pareja. Las hembras cuidan los huevos durante la incubación, que dura entre 12 y 17 días, ponen de 4 a 6 huevos color blancos con puntos grises y marrones. Se alimentan de diferentes tipos de insectos, con la única excepción de aquellos que poseen aguijones venenosos. Muy sabias las pequeñas. Necesitan comer mucho, inclusive cuando vuelan. A fines de febrero vuelan hacia el norte, junto a sus pichones ya listos para alimentarse solos. Les aclaro que ya les comenté hace un ratito que vuelan sin comer nada los 12.000 kilómetros con los 120 gramitos de grasa que tienen. Pero mientras están asentadas en cada punto en verano, tanto en California como en Goya, Argentina, ahí sí, comen en vuelo, obviamente. Uno las ve, yo las veo acá, por lo menos no son las mismas, porque saben que en Buenos Aires vienen otras especies, la golondrina parda, la golondrina doméstica, la golondrina barranquera, la golondrina ceja blanca, que se ven inclusive en los bosques de Palermo, las 4 especies. Origen de la migración. Por siglos, el origen de la migración era desconocido en Capistrano y tanto en Goya, como decir que el aeropuerto no se sabía dónde estaba, hasta que en el actual siglo, es decir, el siglo XXI, el origen de la migración pudo ser determinado exactamente. Goya, Corrientes, la Argentina. Se estudiaron sus vuelos y rutas, y se tiene la certeza que realizan un viaje fantástico de 12.000 kilómetros, equivalente a 7.500 millas a Capistrano, y completan los 24.000 kilómetros con un vuelo de vuelta, casi un vuelo completo alrededor de la Tierra. Debajo de los arcos romanos de los pasillos del monasterio franciscano de Capistrano, que tiene más de 3 siglos de existencia, plagados de fechas históricas de la conquista española, las golondrinas, al dejar Goya en el 18º día de febrero en el amanecer, van en bandadas sucesivas y llegan todas juntas a dicho monasterio en el 18º día de marcha, llevando exactamente 30 días los 12.000 kilómetros de la cubierta. Durante el vuelo, es decir, durante los 30 días que el viaje dura, ellas no comen ni beben, puesto que vuelan desde el amanecer a la puesta del sol para no perder tiempo. Vuelan a una altitud de más de 2 kilómetros de la superficie terrestre, equivalente a 6.600 pies, para aprovecharse de las corrientes rápidas y favorables, los vientos de cola, y además porque en esa altitud evitan encontrarse con otros pájaros. Su plan de vuelo dura 15 horas diarias, en tramos de 450 kilómetros, con una velocidad de 30 kilómetros promedio o 18 millas, aprovechándose siempre de los vientos. El vuelo, que comienza en Goya, sigue por los valles de los ríos Paraná y Paraguay, hasta alcanzar el lago Mirín, entre el límite de Brasil y Bolivia, siguiendo las corrientes dinámicas que producen las masas grandes del aire del sur que se mueven hacia el Ecuador. Después de Mirín, de sus cambios de la ruta del oeste, en busca de los valles de los Andes y una última travesía más el Ecuador, van a una altitud más alta de vuelo para aprovecharse de las corrientes dinámicas que producen las masas grandes de aire que se mueven hacia el polo norte. No cruzan los Andes hasta que han alcanzado el Golfo de México, y por el Yucatán buscan el oeste y el Pacífico para volar a lo largo de la orilla de Baja California y entrar en el valle de la orilla próxima a San Juan de Capistrano, su destino final. Esto simplemente para ilustrarles cómo es el animalito, pero nuestra charla se remite a arte. A ello vamos. Vamos a empezar, como hago siempre en estas charlas, con lo que se pueda encontrar más lejano. Y dentro de historia del arte general, podemos partir de la época de lo primigenio en las culturas egeas, mucho antes de la Grecia antigua. Entonces nos vamos a ir al mar Egeo. Ahí tienen la isla del volcán de Santorini. Hay una infografía que muestra cómo el volcán alguna vez entró en erupción y la dejó prácticamente completamente ahuecada. Esa tragedia
ocurrió hacia el año 2000 a.C. y hizo desaparecer a la civilización cretense. Bueno, tanto la isla de Creta como todas las islas Cícladas que están en el mar Egeo, y abajo en imagen inferior pueden ver restos de esas viviendas que todavía se pueden encontrar en las islas y que los arqueólogos hacen excavaciones. Dentro de esa zona se desarrolló todo el arte cicládico, y en ese arte cicládico, viene por el arte de las islas Cícladas, en las paredes de esas bellas casas de 2000 años antes de Cristo se decoraban las paredes con frescos y golondrinas. Vamos a verlo. Aquí vemos una infografía hipotética de cómo fue aquella catástrofe natural que hizo desaparecer la civilización cretense. ¿Saben por qué? Porque el volcán de Santorini, al hacer erupción, causó un maremoto, y ese maremoto estampó la flota cretense, que era muy poderosa, contra la isla y la destruyó. Y de esa manera los micénicos que estaban en la península del Peloponeso, así lo llamamos Grecia, aprovecharon la volada, como decimos vulgarmente, y se apropiaron de la isla. No desapareció la gente, pero sí desapareció toda la hegemonía que tenía la famosa Creta y su mítico rey Minos. Pero vamos concretamente a ver en la isla de Santorini, esa misma isla que dejó un cráter, el volcán. Hoy en día es un lugar paradisíaco, un lugar, por supuesto, donde se hace o se hacía turismo antes de esta pandemia. Bueno, vamos a ver dentro de esas casas que vimos recién en ruinas, un fresco, porque esta gente pintaba al fresco, un fresco que se llama Flores de Primavera y Golondrinas. En el arte occidental, el ejemplo más antiguo de un paisaje pintado es este fresco. Es un asentamiento de vivienda de la edad del bronce en el Egeo, en la isla griega de Santorini. Las paredes de una habitación están cubiertas por lirios estilizados, o pueden ser papiros, que brotan de rocas volcánicas de colores, con golondrinas volando entre las flores. Bellamente conservado estuvo porque la ceniza volcánica lo cubrió, al igual que le pasó a la famosa ciudad de Pompeya, y se calcula aproximadamente 1627 a.C. Vamos a verlo más en detalle, mírenlo. Es un arte muy simple, es un arte decorativo, es decir, que la gente vivía en estas casas y tenía esta alegre decoración, y posiblemente, obviamente, estaban retratando las golondrinas, alguna especie que llegaba a la isla, por lo menos en verano. Fíjense qué estilización. Cuando uno habla de estilización en arte, no habla de que sea flaquito la cosa, sino que tiene que ver tomar los rasgos característicos. Y se puede ver la golondrina en su actitud de vuelo, sus alitas en movimiento y toda la simpleza con que se retrata esta vegetación. Colorido, muy simple, muy contundente, pero realmente muy gráfico y muy entendible. Y evidentemente esta es la especie que tiene la mancha roja. Las que vienen acá a Buenos Aires no tienen esa manchita roja. Bueno, y justamente hablando de la manchita roja, las golondrinas le quitaron las espinas a Cristo. Las golondrinas son los pájaros sagrados por antonomasia. No se las puede matar porque cuando Cristo estaba en la cruz se acercaron a quitarle las espinas de la corona. Se mancharon su carita con sangre de nuestro Señor y guardan todavía la mancha como un emblema de su alianza con el Hijo de Dios. En Alemania llaman a las golondrinas los pájaros de la Virgen. San Francisco las llamaba sus hermanas, y en Alemania creen que ayudaron a Dios a edificar el cielo. Tanto Alemania como Italia, las golondrinas son consideradas pájaros de excelente augurio. Es un pecado mortal matarlas o destruir sus nidos. En Alemania y en Hungría, si alguien destruye un nido de golondrina, su vaca, dicen, no dará más leche o estará mezclada con sangre. Por eso es bueno dejar siempre abierta una ventana, porque si una golondrina entra en la casa, trae consigo toda clase de felicidad. Se cree asimismo que los huéspedes traen felicidad a una casa, y esta idea tan bella y tan honorable para el género humano es uno de los signos más evidentes de la sociabilidad de los seres humanos. Bueno, aquí tenemos, ven, un viejo fresco todavía de la antigüedad, perteneciente a estas islas Cícladas, que también se muestra una golondrina y su nido. Pero ya entrando al arte cristiano, busquemos saber qué rastros, dónde están las golondrinas retratadas.
Vamos a irnos al Renacimiento, que es lo que registramos como inmediatez después de lo que acabamos de ver. Estamos hablando del 400 florentino, es decir, el 1400. Y la época donde, es la misma época que estamos hablando de tanto el famoso Botticelli, por ejemplo. Esta anunciación, las anunciaciones son una escena favorita de la pintura del Renacimiento, dentro de lo que sería el género religioso. Y trata de cómo el arcángel San Gabriel, bajo la encomienda de Dios Padre, se acerca a María, la seleccionada, para anunciarle la venida de Cristo. Y si ella acepta ese encargo tan celestial. Este retablo, ¿qué es un retablo? Lo que estamos viendo. Es un retablo, es un cabecero de altar. Está realizado por el célebre pintor del 400 florentino, Frangelico. Es el sobrenombre de un monje que se llamaba en realidad Guido di Pietro, que vivió del año 1400 a 1455, que pintaba también, que en vez de dedicarse a cumplir sus funciones de religioso, le dijeron, ponete a pintar, por favor. Está realizado en oro y temple sobre tabla y fue pintado hacia 1425 y 1426. Consta de una escena principal con el tema de la anunciación de la Virgen María y una predela o banco con 5 pequeñas escenas más. Ahora les voy a explicar. El conjunto completo mide 1,94 de ancho por 1,94 de alto, es decir que toda la parte de la escena es cuadrada. Después se le suman las predelas, que son las pequeñas escenitas que hay abajo. Se exhibe actualmente en el Museo del Prado en Madrid. Vamos a acercarnos porque estamos buscando la golondrina, que es el pájaro de la Virgen. Bueno, y ahí en este acercamiento, ¿ven?, del fresco, lo que sería la pala, la parte superior de este retablo, les aclaro, los retablos son las cabeceras de altar, que se pintan durante mucho tiempo, y en especial en el Renacimiento se hace alusión muchísimo al tema de la Anunciación. Se puede ver un tensor. ¿Qué es el tensor? Es una barra de hierro que utilizaban en la arquitectura del Renacimiento para apuntalar la estructura. También vemos bóvedas, vemos un capitel de tipo corintio, porque el Renacimiento hace resurgir la antigüedad, especialmente la antigüedad romana y la grecolatina. Y ahí se ve la famosa golondrina, que por supuesto, ser el pájaro que identifica a la Virgen, está posada en el tensor, no solo para anunciarnos este evento, sino también porque, de punto de vista técnico, los pintores utilizaban este recurso para que nuestra vista se disparara aún más hacia el fondo, acusando la nueva técnica de perspectiva, que fue inventada en el 480 por Alberti y Brunelleschi, los grandes arquitectos de aquellos tiempos. Es decir, que hasta ese momento se hacía la perspectiva intuitiva. Ahora aparece el método, ese clásico método que seguramente alguna vez aprendieron en el colegio. Bueno, ahí tenemos un mayor acercamiento para que vean el detalle y cómo la golondrina solita, posada, del lado que está la Virgen María. Les comento algo que siempre les digo a mis alumnos, que es increíble. No sé si notaron, vamos a volver para atrás para ver el vestidito de la Virgen y el vestido del ángel. Y los peinados, siempre les digo que Guido di Pietro o Frangelico podía haber sido un excelente diseñador de moda a pesar de que era monje, porque los vestidos que hace, todo gasa, recamados con oro, las alas de plumas doradas y los peinaditos tan armaditos con rulos, son dignos de un estilista, les diría. Pero bueno, él siempre tiene esa forma de retratar las personas en sus obras artísticas. La nimba plana, ¿qué es la nimba? El halo dorado que tiene la Virgen, todavía tiene carga bizantinista. ¿Qué significa? No es el halito que vemos en otros cuadros, por ejemplo en el barroco, como vamos a ver. ¿Por qué razón? Porque todavía Guido di Pietro, o Frangelico, como él se hacía llamar en el monasterio, está cargado de esa presencia del arte bizantino de Oriente, que llevan por lo general los famosos íconos bizantinos. Fíjense también la paloma, otro pájaro. La paloma es el Espíritu Santo, que es la forma que Dios tiene para poder justamente darle la fecundación divina a María. Bueno, siguiendo el camino y hablando de religión, vemos pintores peruanos y nos vamos a
a cruzar a América. Estos pintores peruanos, que eran pintores de los virreinatos, obviamente, este en particular va a pintar, se llamaba Basilio Santa Cruz, va a pintar el milagro de las golondrinas de San Francisco de Asís. San Francisco hablaba con los animales y encima los armoniaba. Bueno, esta obra es una obra de un artista peruano colonial, si quieren, que ha aprendido de maestros que vienen, viajeros que vienen de Europa, esos maestros que por lo general no encontraban trabajo en Europa y se adentraban a la aventura, decíamos, vamos a América a ver si podemos sacar algún trabajito, alguna changa, diríamos hoy en día. Bueno, estos artistas por lo general venían con algunas mañas, se les llama artistas manieristas, porque pintaban a la manera de ellos. Si bien hay una estética manierista en Italia, tenemos a célebres artistas como Vasari en Italia, y tenemos también a Niolo Bronzino, que siguen en Italia, pero para lo general todos los artistas que vienen a América son de tendencia manierista, porque pintan a la manera de ellos, con algún recordatorio de cómo se pintaba en Europa. Y aparte tienen que dirigir estas obras al pueblo local, a los oriundos de acá, a los originarios. Y los originarios, a veces, como ellos no trabajan perspectiva, entienden mejor una obra plana, como la que estamos viendo, sin esa perspectiva tan acusada como la que vimos recién, y más conceptual. Bueno, entonces vemos aquí esta obra, y vamos a ver otra más. Fíjense qué síntesis tiene todo, qué plano es todo, cómo se agolpan los personajes abajo. Esta es la vieja técnica medieval, antes de Frangélico, antes del Renacimiento, donde se estipulaba que lo que estaba arriba está más lejos y lo que está abajo está más cerca. Este pintor sigue de la misma manera y apelotona a todos los personajes, dando sensación de profundidad entre ellos. Las golondrinas están rodeando a San Francisco, por supuesto. Bueno, es Basilio de Santa Cruz Puma Callao, así se llamaba este pintor peruano, que vivió del año 1635 a 1710. Vivió durante el tiempo de la colonia, siglo XVII, en el Cusco, y tuvo al obispo Moginedo como su principal mecenas. Su estilo está marcado dentro del barroco pleno. Con su obra se puede apreciar por primera vez un paralelo entre la pintura del Perú y la de España. Su pintura está caracterizada por tener una composición dinámica, ser muy decorativa y de grandes dimensiones. El estilo de Santa Cruz es muy diferente al del célebre Quispetito, que fue el más grande pintor de aquellos tiempos, pues no está basada específicamente en grabados, sino que está más ligada al trabajo de los pintores españoles, como el célebre Murillo y Valdés Leal. Quizá esto, como consecuencia de las piezas que el obispo Moginedo, su mecenas, trajo consigo desde Madrid, es la influencia que tiene. Se puede apreciar parte de su obra en la Catedral de Cusco. Es así que se observa en los laterales del trascoro de la Virgen de Belén y a la Virgen de Almudena, y en el transepto. El transepto es la parte donde la iglesia se cruza, vieron, antes del altar, y forma la cruz de Cristo en la iglesia, en cuanto al plano de la iglesia. Y en este transepto la serie de las santas mártires y la aparición de la Virgen a San Filippo Neri. También en el convento de San Francisco del Cusco podemos apreciar la serie de la vida de San Francisco, en el cual solamente se encuentra filmado el último cuadro datado de 1667. Bueno, aquí tenemos otra imagen religiosa típica de estampita, en realidad es una ilustración, no pertenece a ningún artista conocido, pero que se superpone la imagen de uno de los tantos artistas de la colonia en un paisaje idílico, siempre atribuyendo esa magia que tiene San Francisco, o que tuvo San Francisco, para comunicarse con los animales. Y siguiendo con San Francisco y buscando otros artistas y buscando golondrinas en el arte, hacia 1646 este óleo sobre el lienzo, es decir que ya estamos en el barroco, y el barroco es especialista en pintar santos y pintar escenas religiosas, Juan Carreño de Miranda, un artista que nació en Asturias en el año 1614 y fallece en Madrid en 1685. Cuando hablamos de 1600 hablamos del siglo XVII. El siglo XVII, tanto en España o en Europa y en América, pertenece a lo que llamamos el barroco.
De origen asturiano, este pintor fundamental del pleno barroco cortesano se forma en Madrid en los talleres de Pedro de Cuevas y Bartolomé Román. Su trayectoria como pintor de temas religiosos comenzó hacia mediados del siglo XVII. Realizó obras en buen número de iglesias, conventos madrileños. En estos lugares se pone de manifiesto su condición de fresquista, es decir, que era difícil ser fresquista, ¿saben? Una especialidad poco frecuente entre los pintores de España, y es en el caso de Carreño y de su compañero Francisco Riggi, se explica por el contacto de ambos con los italianos, que sí eran excelentes fresquistas, entre esos Angelo Colonna y Agostino Mitelli. En 1669, Carreño alcanzó el nombramiento de pintor del rey y trabajó sobre todo como retratista de Carlos II y la regente Mariana de Austria. En ese empeño desarrolló una carrera brillante y original, continuando las fórmulas cortesanas del retrato de corte, y especialmente las de producción de Velázquez, pero con sutiles aportaciones tanto desde el punto de vista iconográfico como artístico. En este último aspecto conviene recordar que Carreño fue un pintor profundamente influenciado por la técnica veneciana, es decir, los pintores venecianos como por ejemplo Tiziano, y las composiciones flamencas tiene que ver con los pintores holandeses. Empleó una paleta cromática cálida y rica en matices, aplicado con suntuosidad, soltura y ligereza. Lo estamos apreciando. Fíjense, el tema de la pintura barroca tiene que ver con formar una diagonal entre un conjunto de personajes y otros, en este caso los pájaros que escuchan en San Francisco, con las golondrinas también en escena, y también el brazo que dirige San Francisco, que forma con una línea diagonal directamente a los pájaros. Tiene que haber movimiento en el barroco. Es el arte de la contrarreforma, tiene que causar emoción a los que lo miran para que puedan volver a creer en la Iglesia Católica y no se pasen del lado protestante. De eso se trata el arte barroco, es la artillería pesada que tiene la Iglesia Católica para no seguir perdiendo fieles. En el caso de España, eso seguramente, al igual que en Italia, no ocurrió. Pero sí ocurrió en Alemania, donde la mitad de Alemania se volvió protestante y la del sur quedó católica, por ejemplo. Hoy en día sigue existiendo esa división en la Alemania actual. Vamos a ver otro ejemplo, y noten ya la impresión diferente, porque en este ejemplo ya saltamos al siglo XVIII. Es decir, a la época del barroco, del rococó, no del barroco. Y vemos ya una ambientación muy rosada, celeste, característica de la pintura barroca. Esto se llama San Francisco predicando a los pájaros, es de un artista español, Antonio Carnicero. La obra fue pintada aproximadamente de 1788 a 1789, es un óleo sobre lienzo, no está especificado su lugar de exposición. Él nace en Salamanca en 1748 y fallece en Madrid en 1814. Fue hijo del escultor barroco Alejandro Carnicero, es más conocido por escenas de género y serie de ilustraciones grabadas, aunque también fue un miniaturista muy interesante. ¿Qué significa miniaturista? ¿Que hacía cositas chiquititas? No, miniatura viene de óxido de minio, óxido de plomo, y se remite a las ilustraciones de códices o textos escritos a mano, como los famosos códices que escribían los monjes, y utilizaban esa tinta. Y es de ahí que las miniaturas son las pequeñas ilustraciones con letras grandes que inician el texto, por lo general una letra gótica. Tras ingresar en la Academia de San Fernando a los 10 años, acompañó a su hermano Isidro a Roma, donde permaneció 6 años ganando varios concursos de arte. Roma siempre es un punto referente, les cuento, para ganar premios en toda la historia del arte. El sermón de San Francisco a los pájaros, uno de los episodios más populares de su vida, de la vida de San Francisco, obviamente. En su biografía de ese santo, en el capítulo 21, versículo 58, se menciona justamente esto, narra el hecho ocurrido cerca de Menavia, en el Valle de Spoleto, cuando San Francisco se dirigió a los pájaros, elogiándolos por su bondad divina en relación a su existencia. Y por supuesto, las golondrinas están presentes. Hay una que ya viene planeando, bajando directo hacia San Francisco. Entonces, anotar la diferencia con el anterior, que es mucho más, vuelvo a mostrárselos, mírenlo, es un poquito más potente, más claroscuros, hay líneas más diagonales. En cambio, esta obra que pertenece a la etapa rococó es mucho más sutil, evocativa, etérea, rosada, paliducha, y aparecen todos los personajes acomodadamente sentaditos ahí en ese banco de piedra y observando los pájaros hacia el árbol.
Vamos a irnos a la pintura flamenca, ya que les mencioné los pintores holandeses. Concierto de aves, de Frans Nieders. Este artista vivió de 1579 a 1657. Esta obra la tiene el Museo del Prado, que tiene mucha obra de Nieders, porque fue un célebre pintor de naturalezas muertas. Esas pinturas que llevan, vieron, al igual que los bodegones españoles, cacharros, panes, bebidas, animales de cacería listos para ser procesados por la cocinera, en fin, eso se remite a naturaleza muerta. Término traducido del inglés, que en realidad en inglés es still life, naturaleza quieta, entonces suena un poquito más mejor que naturaleza muerta, pero ese es el término que le damos en castellano. Bueno, en esta obra de Snider, que era un pintor flamenco espectacular, minucioso, detallista, como todos los pintores de esa región holandesa, nos vemos un óleo sobre lienzo de 79, siempre va primero la altura, ¿no? 79 por 1,51, típico de este barroco flamenco, que hace exacerbación de los sentidos. ¿Y cómo es que los artistas flamencos hacen eso? Bueno, a través de retratar muy bien todos las calidades materiales de lo que se ve. En este caso, plumas, tronco, nubes, hojitas. No les cuento lo que es una naturaleza muerta con comida, da ganas de comerse el cuadro. No es el caso porque no hay ninguna golondrina para mostrarles en ninguna de ellas. Pero en esta sí, fíjense que está posada en la rama superior, junto una de frente y otra de atrás. Una mostrando el pecho blanco y la otra de espaldas. Bueno, excelente obra. Les recomiendo más obras de Snieders, van a ver lo que es retratando panes y frutas, si uno se come toda la obra. Y ya buscando, tenemos que saltar directamente al siglo XIX, del célebre Edouard Manet, famoso artista que vivió del año 1832-1883. Les debe sonar, ¿eh? No se lo confundan con el otro, con Claude Monet. Este es Edouard Manet. Ambos pintores impresionistas. Edouard Manet, que va a ser primero un pintor realista del siglo XIX y después se vuelca al impresionismo junto al gran grupo de impresionistas que todos conocemos, pinta en el año 1873 y al aire libre, como ya suelen hacer en estos tiempos, una pintura que se llama Las golondrinas. Mide 81 por 65, pertenece al impresionismo y es una pintura al óleo sobre lienzo. ¿Cómo distinguimos el impresionismo? Por su pincelada divisoria. Si nosotros estamos viendo acá el color verde, por ejemplo, el color celeste, y estamos viendo el color rojo. Los colores secundarios, como el verde, por ejemplo, no el rojo y no el azul, se hacen con una pincelada azul y una pincelada amarilla. Así que no lo resuelven la paleta. Directamente se toma el trabajo de poner una pincelada azul y una pincelada amarilla. Hay que verlos de lejos, estos cuadros, y cuando uno lo ve de lejos, el cerebro, a través de la retina, lo resuelve como color verde. Trabajo muy minucioso que hacen los impresionistas, que son los primeros artistas que en el siglo XIX disponen de pomos de pintura para salir al aire libre a pintar, porque antes había que llevar tachos de pintura, porque no existía el pomo industrial. Eso se lo debemos a la segunda revolución industrial. Entonces los pintores, a partir del realismo, 1860 hasta nuestros días, tienen la oportunidad, como hizo Manet, de salir al aire libre con su valijita y su picnic, si quieren, y pintar en el motivo a estas dos bellas damas que están ahí con sombrilla, observando el campo rodeadas de golondrinas y otros animalitos. También dentro de este periodo del siglo XIX y corriendo paralelo a todo el siglo XIX, como he mencionado en otras charlas, el siglo XIX, miren, arranca de punto de vista estilos con neoclasicismo, romanticismo, realismo, impresionismo, expresionismo del siglo XIX, simbolismo, modernismo o art nouveau, y termina con el inicio de las vanguardias en los principios del siglo XX. Es un siglo de muchos ismos, donde Francia es hegemónica con respecto al arte, como que manda la cosa. Y dentro de todos esos periodos, es necesario que le explique esto, hay artistas que son académicos. ¿Qué significa esto? Que corre paralelo a todo el siglo XIX, entre todos estos movimientos que son cambiantes, ¿no? Que cambian la pincelada, que son revolucionarios como el impresionismo, que son rechazados de la academia con el impresionismo. Hay artistas que pintan de manera formalmente igual. ¿Qué significa? Que todos comparten la misma forma de pintar con diferentes intereses. Esos artistas van desde el principio del siglo XX, del XIX, hasta llegar a los victorianos de fin del siglo XIX. Uno de esos pintores académicos que tienen una atención total al detalle, a la arqueología, a minuciosidad del trazo,
que pueden variar, depende, uno más con pincelada más lisa, otro pincelada un poquito más movida. Uno de ellos es Mariano Fortuny Marsal, que no es tan conocido, pero ¿por qué lo seleccionamos? Porque pinta golondrinas, obviamente que es nuestro tema. Este señor vivió del año 1838 a 1874 y en el año 1868, en plena época victoriana, en plena época del academicismo paralelo a los movimientos de vanguardia que se están desarrollando, como el realismo y después el impresionismo, pinta una acuarela sobre papel que mide nada más que 49 por 4, con 39,5 de ancho, este café de las golondrinas. Está actualmente en colección privada. Y notarán que si bien es un pintor académico, ya casi pintando al final de la mitad, al final del siglo, todavía está arrastrando visos románticos. ¿Y cómo es esto de lo romántico? ¿Recuerdan a Delacroix con su libertad guiando al pueblo? Bueno, ese es un cuadro romántico. La balsa de Medusa de Jericó, ese es un cuadro romántico. ¿Recuerdan por ahí a Ingres pintando el baño turco o alguna odalisca? Ese es un cuadro romántico. Y dentro del romanticismo, los franceses que mencioné miran sus colonias en África, en Argelia, y les parece re exótico estos pueblos tan lejanos. Entonces el romanticismo suma también lo exótico. Ahora, este cuadro no es romántico, pero sin embargo, Fortuny Marsal todavía arrastra ese gusto por la temática romántica, que es lo exótico. Además, está decirles que todavía estaban las colonias en África. Bueno, vamos a acercarnos un poquito al cuadro porque es realmente muy bello y decorativo. Las golondrinas están otra vez en un tensor posadas. Parece que en ese café las reciben muy bien. Posiblemente sea esta acuarela una de las imágenes más orientalistas y más atractivas de la producción de este artista Fortuny. El artista se inspiró en diversos apuntes tomados durante sus estancias en Tánger, acudiendo a los lugares alejados del turismo tradicional en compañía de su guía, Ferracci. No olvidemos que el pintor aprendió árabe y se vistió con chilabá para poder conocer plenamente el mundo marroquí que tanto le fascinaba. Es una característica en galería musulmana, formado por arcos polilobulados y de medio punto es con la mitad de un círculo, decorados con azulejos multicolores, eso es muy islámico. Se acomodan los clientes del café sentados sobre gruesas alfombras y descalzos. Sus sandalias se encuentran junto a la alfombra, esperando la llegada del camarero con la bandeja. En los tirantes o tensores de los arcos se ubican las golondrinas, que dan título a la composición. La obra es una exquisita muestra del estilo de Fortuny, destacando su espectacular dibujo, cuidado y firmeza, interesándose en los pequeños detalles, a pesar de esa pincelada. Bien, ahí tienen, pincelada rápida y precisa que utiliza el artista. Una pincelada, les comento que por ahí no es tan propio de los académicos, que más bien utilizan pincelada muy lisa y queda todo tan perfecto. No, arrastra un poquito esa pincelada que es propio de los realistas, ¿no? Anticipándonos al impresionismo. Conjuga dos estilos con sorprendente habilidad, ¿vieron? Rápido y preciso. El colorido y la luz serán los elementos fundamentales en esta composición, como en toda la producción de Fortuny, realzando las tonalidades con la iluminación, creando una sensación atmosférica de gran calidad, y el espectador puede introducirse mentalmente en este café al crear Fortuny el ambiente idóneo. Con estas obras, el pintor catalán obtendrá un sobresaliente éxito. Miremos de vuelta el conjunto completo, ¿ven? Y ahí relata, miren qué detalle, uno puede ver la alfombra oriental y sin embargo está pintada de manera muy vibratoria, no está tan perfecta, y sin embargo lo mismo pasa con los alicatados de las paredes, las mayólicas, y está fantástico y hermoso. Bueno, una linda obra, Café de las Golondrinas. Seguimos el avance y quiero matizar un poquito con algunas imágenes reales de estas hermosas criaturas celestiales que son las golondrinas. Yo particularmente tengo acá atrás un nido que hacen siempre en el pulmón de mi edificio. Les comento que bueno, no son las golondrinas de Goya ni de Capistrano, son golondrinas que vienen de Brasil, son hacen mucha algarabía cuando vienen y son muy charlatanas, charlan todo el tiempo, son muy amigables son muy familiares, y bueno, hacen un nido muy pequeño y salen rápido los polluelos, enseguida aprenden a volar. Avanzando ya sobre estas vanguardias, les contaba, después de todos estos sismos del siglo XIX, ismos, movimientos, romanticismo, neoclasicismo, etc., entramos a las vanguardias históricas, a las vanguardias del siglo XX.
Las vanguardias históricas son 4, hay otras vanguardias más, se llaman históricas a las que llevan manifiesto. Una de ellas es el cubismo, la otra es el surrealismo, otra más es el futurismo y otra muy famosa es el del dadaísmo. Pero paralelamente existen otras más, está el expresionismo alemán, está la abstracción, está el fauvismo francés, y bueno, dentro de esas vanguardias históricas está uno de los más grandes artistas del siglo XX, Pablo Ruiz Picasso, nacido en el año 1881, fallecido en 1973. Él va a pintar golondrinas. Es un pintor y escultor español, como todos sabemos, creador del movimiento cubista, junto a Georges Braque, considerado uno de los mayores artistas del siglo XX, para muchos el más grande artista del siglo XX, participante de muchos movimientos artísticos, influyó grandemente en otros grandes artistas de su tiempo. Pintó más de 2000 obras. Empezó siendo un pintor, diríamos vulgarmente, normal, figurativo, y terminó siendo un pintor totalmente creativo con el cubismo. He aquí a estos pájaros, miren lo que nos dice Picasso, de pico hendido, de cola horquillada y alas largas. Vuelan rondamente y cuando están en reposo puede uno admirar en ellos, en su cuerpo diminuto, las firmes y gráciles plumas de las colas, una de las principales rasgos de su anatomía. Son el ave por antonomasia de la poesía romántica española, las golondrinas oscuras de Gustavo Adolfo Bécquer. Bueno, aquí estamos viendo una obra cubista, y el cubismo, así como el impresionismo, da el primer golpe de estado a la pintura, trabajando al aire libre, a plein air, con los pomitos de pintura y captando la luz y el color tal cual se nos presentan en la rutina, en la retina y resolviéndolas en el cerebro, los cubistas destrozan la perspectiva. Picasso tenía razón, decía, ¿cómo puedo representar las tres dimensiones, como acabamos de ver en el cuadro de Fortuny, si estoy pintando sobre una cosa plana? Y bueno, entonces, ¿qué hace? Aplana todo, destruye la perspectiva tradicional, genera múltiples puntos de vista, y acá vemos la golondrina que hasta genera sensación de movimiento por facetamiento de sus formas. Hasta se atribuye el hecho de que están comiendo en vuelo. Miren cómo está agarrando un pequeño insecto en vuelo. Colorido, cuando los colores no son propios de lo retratado, se habla en pintura de colores no locales. Y eso es propio de estas pinturas de vanguardia. Y hablando de las vanguardias, de las 4 vanguardias históricas con manifiesto que les mencioné, está el futurismo, que no tiene nada que ver con Star Wars ni con la Guerra de las Galaxias, tiene que ver con el movimiento. Giacomo Balla, eran todos italianos. Giacomo Balla, uno de sus fundadores, fue el pintor y escultor italiano, uno de los fundadores del movimiento futurista, que por supuesto tiene su manifiesto. Nace en Turín el 18 de julio de 1871 y fallece en Roma el 1 de marzo de 1958. Y siempre se los ve retratados en estas actitudes tan extravagantes, vestidos con una vestimenta propia, digna de lo que pintaban. Su obra, la obra futurista, tiene que ver con el movimiento. Van a ver movimiento inclusive en la guerra, eran fanáticos de la guerra, es más, terminaron todos en las trincheras, fanáticos de la guerra, del movimiento, decían que la guerra era purificadora, destruía y hacía renacer toda la cultura de nuevo. Eran bastante complicados, odiaban el arte anterior, decían que había que quemar los museos, y terminaron ellos en los museos, al final de cuentas. Pero bueno, todas esas características básicas del futurismo, lo que destacamos es que el movimiento está siempre presente en ellos. Van a encontrar obras de soldados en movimiento, de jugadores de fútbol, en serio les digo, y también, por supuesto, de ciclistas. Y aquí tenemos el vuelo de las golondrinas, que aparte vuelan de una manera muy rápida las golondrinas. Captaron el interés de Giacomo Balla y pinta este vuelo de las golondrinas en el año 1913. Notarán que tiene algo del cubismo también, porque empieza a facetar y múltiples puntos de vista. Sí, el futurismo en algunos puntos se toca con el cubismo y llegan a intercambiar un poco las mismas formas de trabajar la composición de la obra. Bueno, no, estas obras son conceptuales, ¿saben? Y captan a veces el movimiento, que es tan difícil si uno retrata a la golondrina de manera realista como la vimos hasta ahora recién. Entonces, de esta manera, uno ve que es la misma golondrina que está haciendo todo el revoloteo. Eran magistrales, les digo, estos artistas de vanguardia. Aquí tenemos otro, miren, de Balla también, Vuelo de golondrina, 1912, óleo sobre lienzo, 58, perdón, por 84, siempre primero va a la altura. Fue un pintor, recuerden, un pintor y escultor italiano, él inclusive tiene parte del manifiesto escrito, así que bueno, recuérdenlo,
a Giacomo Balla como uno de los grandes artistas del futurismo, y aquí se puede ver la reverberación que hacen las alas de las golondrinas. Otro artista de vanguardia, no está integrando las vanguardias históricas, estas cuatro que mencioné, pero sí es, por supuesto, otras vanguardias, y es contemporáneo de las otras. Lo de la clasificación de vanguardias históricas tiene que ver con la cuestión de la historiografía del arte, nada más. Se estudian así, en la facultad por lo menos las estudiamos así, y yo en los cursos les aclaro cuáles son y cuáles se clasifican como vanguardias no históricas. Joan Miró y Ferrer, nacido en Barcelona, famoso Miró, lo deben conocer, nacido en Barcelona el 20 de abril de 1893, fallecido en Palma de Mallorca el 25 de diciembre, mira, el día de Navidad, en 1983. Fue un pintor, escultor, grabador y ceramista español, considerado uno de los máximos representantes del surrealismo. En sus obras reflejó su interés en el subconsciente, en lo infantil y en la cultura y tradiciones de Cataluña, aunque se le asocia al arte abstracto, que es por eso que no está dentro de estas vanguardias, pero sí el surrealismo, hago la aclaración, por su estilo maduro de formas estilizadas e imaginarias. En su juventud se inició en la figuración. ¿Qué significa la figuración? Representar las cosas tal cual son, con fuertes influencias fauvistas, y los fauvistas como Matisse, por ejemplo, cubistas como Picasso, y expresionistas como los alemanes, pasando una pintura plana con cierto aire naïf, como lo es el conocido cuadro La Masía del año 1920. A partir de su estancia en París, su obra se vuelve más fantasiosa y onírica, es decir, de sueños, como corresponde al surrealismo, coincidiendo en los puntos de surrealismo, incorporándose a este movimiento. Entra después él. En numerosas entrevistas y escritos, ustedes lo pueden ver totalmente en video a este hombre, porque murió en la década del 80, que datan de la década de 1930, Miró manifestó su deseo de abandonar los métodos convencionales de pintura, en sus propias palabras, miren lo que dijo, de matarlos, asesinarlos o violarlos, para poder favorecer una forma de expresión que fuese contemporánea y no querer doblegarse a sus exigencias y a su estética, ni siquiera con sus compromisos hacia los surrealistas. Aquí tienen la firma de Miró y una foto de él. Miren, vimos la obra. En los primeros años de la República, caracterizados por unos equilibrios internos, Miró llevaba una vida acomodada y tranquila, advierte un reflejo en la poética de su arte. Ello confirma el hecho de que si bien el artista no experimentaba nunca abiertamente crisis y problemas relativos a las circunstancias que atravesaba el país, su país, estos influían tanto en su actividad como en su equilibrio psicoemotivo. La obra, concebida por Miró como un estudio para un tapiz, anticipa en la fórmula de su composición la de cuadros posteriores que caracterizan un estilo más conocido para el gran público. Tiene muchas etapas, Miró, las constelaciones, esta etapa más conocida. En este cuadro de las golondrinas, que recuerda la poesía en imágenes experimentada en torno al año 1924, porque estos artistas se suelen apuntalar también con cosas escritas, Miró ofrece una perfecta coordinación entre figuras y palabras, pintura y poesía, formas y escritura, se lanzan libremente al espacio en un perfecto equilibrio cromático, es decir, de color, como afirma el propio artista. Miren, la materia, el instrumento me dictan una técnica, un modo de dar vida a una cosa. Y nos dice, probablemente el hecho mismo de abordar la técnica del tapiz, es decir, hacer un cartón para tapiz, influye en el modo en el que el artista concibe este estudio preparatorio. Los hilos coloreados que formaban las zonas de estas fibras de vivos colores son los mismos que ligan en líneas flexibles de los sujetos unos a otros. Los mismos hilos retorciéndose como en un ballet, como un movimiento que casi nos parece percibir lo que componen las palabras. Es decir, aparte, la palabra va uniéndose con todo el resto, como estamos viendo aquí, unas figuras de componentes humanos, y la palabra hirondelle y amour, porque lo escribe en francés él, ¿no? Hirondelle es golondrina en francés, amour, golondrina, amor. Y aquí la vemos en una exposición para que vean más o menos el tamaño y el contexto de la obra. Siempre quedan bien en la decoración contemporánea estas obras
que ya datan, son de vieja data ya, porque pertenecen al arte moderno. El arte moderno ya es viejo, es de 1900 a 1945-50. El arte que viene después de los 50 hasta nuestros días y hoy vigente se la cataloga como arte contemporáneo. Igual siguen siendo de vanguardia. Como dice la palabra en francés, avant-garde, más allá de su tiempo, obviamente. Acá tienen de Joan Miró, Golondrina, Hirondelle, otra obra, 1937, le vino muy bien esta temática, que está actualmente en el Museo Reina Sofía. Y ahí está escrito la palabra en francés, Hirondelle. Pero vayamos a otro de las vanguardias, justamente el célebre Dalí, que es el más mencionado, aunque les digo que Max Ernst es un gran artista de las vanguardias en el caso del surrealismo, pero Dalí era mediático y era un personaje bastante interesante. Cola de golondrina y violonchelo, Salvador Dalí, 1904, otro que fallece en la década del 80, 1989. Aquí ciencia y arte se fusionan, hace falta un poquito de explicación técnica. En la superficie pictórica de esta obra surrealista de Salvador Dalí, la perfección casi abstracta se plasma con sutil economía en la fastuosidad de trazo simbólico. Los signos ubicados al centro y a la izquierda nos dejan de evocarnos las maravillosas notas musicales, los ejes ahusados de los huecos de los violines, los caballitos de mar, el signo de la integral, etc. El dibujo de la parte central es en apariencia nos parece el perfil de una copa con una gran S provista de líneas paralelas goteantes. Es en realidad una superficie de catástrofe. ¿Qué es esto, una superficie de catástrofe? Y es en esta obra de Dalí donde pone en evidencia la gran influencia que tuvo, ya en las postrimerías de su vida, de los estudios realizados por el matemático francés René Thom, un versado en topología, que vivió del año 1923 a 2002 de nuestro siglo, que como fundador de la teoría de las catástrofes o de los cambios repentinos, describió la existencia de 7 superficies de ruptura o de catástrofes, cuyos nombres abogan por la originalidad y lo excéntrico, el pliegue o flexión, el fruncido o la cúspide, la cola de Milano o el ombligo hiperbólico, el ombligo elíptico, la mariposa y el ombligo parabólico, nos comenta este estudioso científico. La palabra catástrofe aplica en este caso para designar puntos que producen saltos o bruscos discontinuidades en la forma o configuración de un sistema dinámico. ¿Qué es un sistema dinámico? Por ejemplo, la formación repentina de enjambres de saltamontes, el bramido de un terremoto, o la duplicación de células cancerosas. Les estoy dando ejemplos de catástrofes. Me remito a la definición física. Un ejemplo de catástrofe, en el sentido de René Thom, este matemático, puede ser la rotura súbita de una pieza de metal bajo presión. Y toda esta explicación que tenemos que ver es para entender lo que quiso hacer Salvador Dalí en su obra. Les comento, se puede disfrutar la obra, como siempre le digo a mis alumnos, y la ven, les gusta, listo. Pero si ustedes entienden todo el trasfondo que lleva el arte moderno, y no les cuento el contemporáneo, que hace falta un folleto para entenderlo, disfrutan más de la obra, y del conocimiento sale el amor también. Entonces pueden entender un poco más lo que quiso hacer Salvador Dalí. De todos modos, acá mezcló una cola de golondrina con el violonchelo. Y le quedó un trazo magnífico. Son obras muy complicadas, copiarlas es fácil, pero hacerlas desde el vamos es muy difícil, porque es más fácil retratar lo que está, la figuración, con mayor o menor destreza, y que inventar algo nuevo. Bueno, alternando las imágenes con el animalito tal cual es, que es bellísimo, y muy dicharachero, les digo, son muy alegres las golondrinas. Vamos allá a entrar a un artista totalmente contemporáneo. El título, Las golondrinas. El artista está vivo, es muy joven, nació en el año 72. Se llama Filiberto Montesinos Castañón. Nació en el estado mexicano de Chiapas. Comenzó a estudiar técnicas de pintura a los 10 años en el Centro Cultural de la ciudad de Quintalapa, en Chiapas. Filiberto tiene una maestría en Administración de Empresas del Centro de Estudios Profesionales Fray Bartolomé de las Casas Chiapas, estudió arte en la Universidad Estatal de Ciencias y Arte de Chiapas y tomó cursos de creatividad en la Universidad Estatal Libre de Puebla, México. Y ahí vemos la obra, Las golondrinas, que remite a, podríamos decir, a una obra renacentista.
a la época de Frangélico, si quieren. Una sensación de monasterio, de convento, donde se ven las ventanas y las golondrinas prestas a salir volando en una especie de hilera, todas de colores azules, es decir, un color no local para las golondrinas, dentro de la estética del arte, de lo formal, no local sería un color aplicado a la golondrina tal cual es, y a mí me remite una obra de otra mexicana, ya que Montesinos es mexicano, Dolores Varo, Remedio de Dolores Varo, que la mencioné en la charla de los gatos, y que tiene una obra magnífica, Paraíso de los gatos. Es una artista también de corte surrealista, así que tenemos algo. Acá no podíamos decir surrealismo porque no hay elementos soníricos, pero a ver, conozcamos al artista. Aquí lo vemos pintando unas flores y dice: el punto de partida y el objetivo principal de cualquiera de mis pinturas es crear un mural poderoso con alma y textura. Nos dice Filiberto Montesinos Castañón, le recuerdo, nacido en 1972. Artista mexicano experimentado, cuya obra ha sido ampliamente expuesta internacionalmente. Pintor figurativo, surrealista, está influenciado por los artistas mexicanos Siqueiros y Varo, la que acabo de mencionar, Dolores Varo. Y Siqueiros, ni que hablar, los famosos muralistas mexicanos. Y aprecia cómo O'Keeffe abrió sus ojos a la poesía de los detalles de la vida. A través de sus murales expansivos, estilo de flexión de perspectiva y precisión técnica, Castañón nos brinda momentos estéticos conmovedores, como esta partida de golondrinas hacia su destino en un supuesto monasterio o convento. Les recomiendo ver la obra de Varo para comparar. En el canal de la Fundación tienen Gatos del Arte y ahí pueden ver la charla que di el año pasado. Bueno, siempre mirando por la ventana, fíjense, esta es la especie que lleva en la cabecita y el pechito rojo porque se mancharon de la sangre de Cristo. Y también hay filatelia, la filatelia también integra el arte. Por lo general se basan en cuadros o ilustraciones que hacen artistas y después se trasladan a este arte tan hermoso que son las estampillas. Tenemos, ven, justamente arriba una estampilla, es de Argelia esa estampilla, Irundo rústica, ahí está el nombre en latín, esa clasificación que nos legó el célebre Linneo para poder identificarlas a nivel internacional. Abajo tenemos otra que pertenece a un país eslavo, y otra de las dos del costado, la del costado y la de abajo, pertenecen a países de la zona del este europeo. Todas con la especie Irundo rústica, representadas de manera más estilizada, sintética o más realista como la africana. Vayamos un poquito al mundo extremo oriental, al arte de Japón, y ellos son especialistas en retratar la naturaleza. La danza de las golondrinas, del célebre Hiroshige Utagawa. Hiroshige Utagawa, seudónimo artístico de Ando Tukotaro, nacido en Tokio en el año 1797, fallecido en 1858, fue un pintor japonés, perteneció a la escuela Utagawa, una de las más reputadas del estilo ukiyo-e. Hiroshige fue uno de los principales exponentes del paisajismo japonés, llevando esta disciplina a un nivel artístico y de estilo de gran calidad. Nos dejó la exquisita obra al óleo sobre madera titulada Danza de las golondrinas. Parece que están danzando entre ellas, haciendo una especie de ronda, bailando al unísono de la música, y siempre con la letra japonesa. Es una síntesis total. El arte japonés es minimalista al máximo y de trazos precisos, muy dinámicos y maravillosos. Junto a Hiroshige podemos encontrar al célebre artista Hokusai, el famoso pintor mendigo, le llamaban, porque era mendigo. Bueno, pero de las golondrinas tenemos el registro de Hiroshige Utagawa. También tenemos a otro artista japonés, golondrinas en vuelo, son especialistas en pajaritos, todos los orientales. Ohara Koson, estilo Shinhanga, género pintura de vida silvestre, tinta sobre papel. Llamado Ohara Koson, nacido en Kanazawa, 1877, fallecido en Tokio en 1945, pobre, fallece el año que termina la guerra. Fue un pintor japonés y diseñador de grabados en madera de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que formaba parte del movimiento Shinhanga, nuevas impresiones se traduce. Ohara Koson era famoso por ser un maestro de los diseños Kacho-e, pájaros y flores.
a lo largo de una prolífica carrera en la que creó alrededor de 500 impresiones. Pasó por 3 títulos diferentes que ustedes van a poder encontrar si lo buscan: Ohara Koson, Ohara Yoson o Ohara Koson nuevamente. Es decir, el otro viene con diferentes acentos. Mi japonés es un desastre, perdónenme, pero bueno, es como lo estoy leyendo literalmente. Hermosa, miren, las golondrinas en picada. Sí, tienen un vuelo que realmente es impresionante con ese cuerpito tan diminuto. Y aquí tenemos de algunos anónimos chinos. Es distinta la pintura china. Es más sutil, les diría. Tiene como más elementos que van completando el fondo. No tienen esos fondos planos minimalistas de la pintura japonesa. Miren otra vez la especie que tiene la manchita roja. Recuerden que hay 80 especies en todo el planeta. Y otro más, chino, parecen de tapiz, ¿vieron? Con las clásicas flores que aparecen en los jarrones chinos, las peonías y demás flores características del mundo chino. Es un poquito más figurativo todavía, con más detalle. Y bueno, vamos a ver, avanzando sobre nuestra época, un pintor actual, Jeremy Paul, que por supuesto está vivo, y que pinta casi de manera hiperrealista en algunos casos. Vamos a ver este cuadro, por ejemplo, de golondrinas en la ventana, en un establo. Miren, 3 golondrinas, porque siempre están juntitas, son muy familiares, inclusive desde el punto de vista especie. A mí me llamó la atención porque después que emigraban, yo las veo que se van un día determinado acá de Palermo, yo vivo en Palermo, es la otra especie, no la que va a Capistrano, las que van a Brasil, y a veces queda alguno. Digo, ¿qué pasó? ¿No se fueron todos? Dicen que dejan algún pichón queda, que pasa el invierno acá, y después cuando vuelven, se vuelven a unir, y después sí integra el próximo vuelo. Cosas curiosas. Bueno, más obras de Jeremy Paul, son divinas, magníficas, lo pueden encontrar, tiene su página en internet, y por lo general las retrata en establos. Fíjense ahí con los arneses del caballo. Muy realista, toda una pincelada muy, muy precisa, casi parece un arte digital, pero no, él pinta de manera tradicional. Y nos dice: mi objetivo como artista de la vida silvestre no es simplemente ilustrar, sino impartirle a la atmósfera y la sensación que tengo cuando veo la vida silvestre en su entorno natural. Jeremy Paul nació en el año 1954, es un artista premiado del Reino Unido, cuyas pinturas se han representado en exposiciones individuales y colectivas a nivel internacional. Originalmente entrenado como biólogo marino, Paul siempre ha sido un apasionado de la vida silvestre y lo incorpora como su tema principal en su práctica de la pintura. Así tiene un acervo cultural de formación en biología, trabajando en acrílicos, pinta retratos de animales hiperrealistas. Les recomiendo ver los tigres de este hombre, que son maravillosos, y escenas del trabajo de campo y la observación. Hermosas las golondrinas también de Jeremy Paul. Pero también hay otros géneros, la zarzuela. Hay una zarzuela llamada Las Golondrinas. También pasó a la historia como una de las zarzuelas más gustadas, un angustioso drama de celos en el ambiente de un circo ambulante con un payaso como protagonista, estrenada en febrero de 1914. José María Usandizaga, de no haber muerto tan prematuramente, el compositor vasco podía haber cambiado por completo el destino de la música española, porque a esta obra se le llama la zarzuela que se creyó ópera. Ilustrando un poco, aparte que la zarzuela es un género musical y entrega el arte, el afiche, un afiche muy Art Nouveau. El Art Nouveau, también llamado modernismo en España, es ese arte que acá en Buenos Aires lo tenemos en todo Avenida de Mayo, es el arte del file, que se entronca un poco estéticamente, no es lo mismo, claro, con el fileteado porteño, y tiene que ver con el arte de los afichistas, el caso del famoso Toulouse-Lautrec o Beardsley, y las clásicas representaciones Art Nouveau con línea de látigo. El Art Nouveau es un arte que va de 1890 a 1900, pasando hasta 1910, con un revival en 1960 y 1990, cuando se cumplen 100 años, y Buenos Aires es muy Art Nouveau. Arte nuevo, nacido en Bélgica, y aquí lo vemos en este afiche de propaganda anunciando la zarzuela de José María Usandizaga, Las Golondrinas. Volverán las oscuras golondrinas, y les debe sonar esto, ¿no? Sí, a un poema de Gustavo Adolfo Bécquer, famoso
famoso poeta que nació en el año 1836 y falleció en 1870. Se llamaba Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida, conocido como Gustavo Adolfo Bécquer. En su rima, volverán las oscuras golondrinas, en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala a sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha a contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín, las tapias a escalar, y otra vez a la tarde, aún más hermosas, sus flores abrirán. Pero aquellas, cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. Saben, es muy enigmática esta rima. Habla de amores perdidos, de desencuentros en realidad, y lo asocia con la golondrina. Pero también hay otro escritor, Jorge Amado, El gato manchado y la golondrina Siná, una historia de amor de Jorge Amado. Esta pequeña gran obra de Jorge Amado está basada en la trova de Esteban de Ezcurra, poeta popular de Bahía, Brasil, que rezaba de la siguiente forma: el mundo solo va a servir para vivir en él el día en que la gente vea un gato maltés casarse con una alegre golondrina, saliendo los dos a volar, el novio y su novia, don Gato y doña Golondrina. Con la duración de 3 dulces estaciones y el improbable romance entre las dos criaturas, de las profundidades del pasado, cuando se dice que los animales hablaban, sobreviven las críticas sociales, a la diferencia de edades de los dos amantes, a las diferencias de carácter entre ambos, pero al fin tropezan con la cruel y natural evidencia, escondida por la pasión inicial, que una golondrina no puede jamás casarse con un gato. Esta fue la fuente de inspiración del gran escritor brasileño para esta fábula de los tiempos modernos, que cuenta la historia de amor insólita entre un gato, considerado como la criatura más egoísta y solitaria de los alrededores, y una bella y gentil golondrina. El enredo, entre tanto, no se agota en el amor entre el gato manchado y la delicada ave migratoria, que acaba por ser una historia dentro de otra historia. De hecho, la pasión entre los dos animales es al final una historia que la mañana contó al tiempo después de haber oído de boca del viento, perdido de amores por la mañana. Ahí vemos una ilustración de uno de los libros que edita esta famosa poesía, El gato manchado y la golondrina Siná, de una ilustración muy gráfica. Hay más ilustraciones, miren, más conceptuales, como si fueran caricaturas, de corte más infantil, muy atractivas, por cierto. ¿Y esto qué tendrá que ver? Bueno, esto también es arte, porque dentro de la historia del arte se estudia la historia de la arquitectura. Y este es un edificio postmoderno, dentro de la posmodernidad, que la arquitectura arranca a partir de la Segunda Guerra Mundial, es decir, 1950 hasta hoy en día. Hay movimientos diversos, hay revivals, de vuelta al pasado en otros estilos, está vigente el racionalismo otra vez, y existen dos tendencias de vanguardia, que son la posmodernidad y la deconstrucción. Dentro de esas dos, esta está dentro de la posmodernidad porque hace metáfora, porque este edificio se llama Nido de Golondrinas, y al hacer metáfora, recordar algo, está englobada dentro de estos movimientos posmodernos. No dije modernos, posmodernos. Esta obra, El nido de las golondrinas, es de Vincent Cailloux Architectures, es un grupo de arquitectura, diseñó este centro cultural a partir de una cinta de Moebius. En el extremo norte de Gateway Park, en el sitio del antiguo aeropuerto de la ciudad de Taichung, Swallow Nest, o nido de golondrinas, es una verdadera puerta de entrada al nuevo ecosistema urbano. Por supuesto, esto se da en los países del sudeste asiático, que tienen arquitectura de gran vanguardia. El proyecto se desarrolla bajo la forma de un anillo tridimensional de Moebius que extruye su sección triangular de una trayectoria elíptica. Muy difícil de diseñar esto. Este edificio orgánico se crea así mediante la simple repetición de una sección estandarizada que gira 80 veces en el sentido de las agujas del reloj, por 4,5 grados, para hacer una revolución completa de 360 grados alrededor de un enorme patio central. Están viendo allí el patio sin fin. La arquitectura está inspirada en la naturaleza y parece crecer armoniosamente como una planta desde la tierra hacia el cielo. Acá tenemos 3 renders para que vean qué difícil proyecto. Bueno, se le atribuye a un nido de golondrinas. Arquitectura asociada
a nuestros bellos animalitos. Y esto miren qué triste, y seguimos con la poesía. La golondrina esta, es verdad, estuvo en YouTube este videíto. La golondrina fue golpeada por un auto al hacer una pirueta de vuelo, bajó cruzando el camino. El macho murió. El macho le llevó comida para levantarla. Cuando la vio muerta, la vio así inerte, muerta, intentó reanimarla. Al no poder hacerlo, le pidió de tristeza. Y ahí va otra poesía. Cuando se crispan los ojos, será como cuando cae una golondrina y su compañero le pía, y más allá en el suelo un sollozo, ¿es un trino afligido? ¿Será que los ojos son esas alas que golpearon el suelo y en ellos enterraron un sentido de agonía? En la impotencia, yo digo, de los ojos asombrados que a la intemperie se arriman y reciben un espectro negro, sin luces ni bengalas, simplemente opacos de miradas, de espejos ya enturbiados, que la imagen ha borrado o dejaron en su cristal, al perfil roto y deshecho, que el vacío de una lágrima ha enjuagado. Es una poesía de Salvador Pliego. Tristísimo, da una pena realmente. Y bueno, vamos a más todavía. Las golondrinas, ¿a dónde tirás volando por esos cielos? Bracita negra que ilustra la claridad. Detrás de este vuelo errante, mis ojos gozan la inmensidad, la inmensidad. Veleros de las tormentas se van las nubes, en surcos de luz dorada se pone el sol, y como sílabas negras las golondrinas dicen adiós, dicen adiós. Vuela, vuela, vuela golondrina, vuela del más allá. Vuelve desde el fondo de la vida sobre la luz cruzando el mar, cruzando el mar. Un cielo de barriletes tiene la tarde, el viento en las arboledas cantando va, y desandando los días mi pensamiento también se va, también se va. Cuando los días se acorten junto a mi sombra y en mi alma caiga sangrando el atardecer, yo levantaré los ojos pidiendo al cielo, volverte a ver, volverte a ver. Este es el poema de las golondrinas de Jaime Dávalos, que seguramente lo deben conocer. Nació en Salta, Argentina, el 29 de enero de 1921 y falleció en Buenos Aires el 3 de diciembre de 1981. Fue un poeta y músico argentino. Amo las golondrinas porque son como mi alma, fugaces visitantes de lo desconocido. Y vamos a culminar con música y le vamos a escuchar al zorzal criollo, Carlos Gardel, cantándole a las golondrinas en este tango canción que integra la película El Tango en Broadway. Aquí tenemos, ven la partitura, es del célebre Alfredo Lepera y bueno, cantado por este cantante mágico que fue Gardel. Escuchemos. Golondrinas y han hablado con ansias constantes del cielo lejano. Almas criollas errar viajeras, el tenerlo es una quimera. Golondrina por siempre la habla, peregrina de emoción. Siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, suevena de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de vagas lejanías, y en su brazo de madre su nido construirá. Su anhelo de distancia y aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, suevena de mi barrio, con las alas plegadas también se devuelve. De tus rosas se trazan las mares, flores y una escena azul de cantares, y al conjuro de nuevos paisajes suena intensamente tu claro cordaje. En tu eterno sembrar de armonía, tierras lejanas que quiero hermosar. Otras lunas siguieron tu vuelo, tu solo destino es siempre volar.
un día tu vuelo me tendrá. No habrá nube en sus ojos de baja lejanía, y en tu brazo amanece un nido construirá. Tu anhelo de distancia se activará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Diosita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas, también vuelvo a ver. Bueno, criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio. Bueno, hasta aquí llegué, no sé, Gise, ahora vamos a dejar de compartir. Bueno, espero que les haya gustado y se hayan puesto melancólicos con Gardel.